si terminar con el Estado o no, pero si se terminara con el Estado no se sabría tampoco qué ni cómo. Entonces es como ascribir digamos, repetir el pesimismo de la no salida. Bueno, sí, digamos, el ser humano no es malo por naturaleza, no es violento por naturaleza, pero está encerrado en una condición en el que hay una lucha por el poder infinito de la que no está claro cómo se puede salir. Nietzsche, Heidegger, ¿no? El ser está arrojado ahí y vive dramáticamente sus circunstancias de vida. Foucault mismo. Bueno, macropoder, los micropoderes, el poder que lo atraviesa todo, y una suerte de resignación a una resistencia permanente. Pero es, en última instancia, una visión pesimista. Esas dos visiones, en última instancia, de una forma u otra, ascriben a la falta de confianza de que se pueda dar una organización social superior que deje de lado la violencia del hombre contra el hombre, la explotación del hombre contra el hombre y la violencia intragenérica, que es justamente lo contrario de lo que afirma el enfoque marxista. El enfoque marxista entonces va a decir, digamos, ¿cuál va a ser el objeto de la criminología? Para los enfoques anteriores, por ejemplo, para el enfoque clásico, el objeto de la criminología es proveer al derecho penal, que es el elemento indispensable para hacer frente permanentemente a algo que inevitablemente aflora a cada rato, que es la maldad humana, proveer al derecho penal de elementos, hasta sociológicos si se quiere, para que funcione mejor, para que adelante situaciones, para que prevea, para que disuada mejor, para que vigile mejor, para que reprima mejor y para que resocialice mejor en todo caso. Ahí está toda la criminología carcelaria, de la resocialización, etc. Pero un papel subordinado de la visión criminológica al derecho penal, que es en realidad lo mejor o lo único que se puede hacer, la represión. Para las otras corrientes, el objeto de la criminología es el estudio de la estructura social o del Estado y de los poderes del Estado, para ver cómo con su funcionamiento producen violencia. Y pueden ir desde una actitud reformista que dice inevitablemente siempre va a haber una cuota de delito, pero tratemos de ver cómo con la reforma social podemos hacer que esa cuota se mantenga baja, o la única solución es demoler el Estado, que tampoco sería una solución, pero que es lo único que podemos hacer, porque la sola existencia del Estado es reproducción de violencia, ¿no? Entonces se entra en un terreno complejo de que es más, tiene más riqueza en
en lo provocador de la propuesta, como para sacar a la luz cosas que estaban ocultas sobre el verdadero funcionamiento del Estado. Tiene más riqueza en lo que nos lleva a pensar sobre las instituciones y sobre la naturaleza humana, que en la perspectiva de proponer una alternativa. Para esas dos visiones, además, el problema es ahistórico, porque como no son visiones dialécticas, observan el problema en el momento en que lo están observando y generalizan o universalizan la discusión del problema. Para el marxismo, el problema criminal es un problema solucionable en términos muy generales. La palabra no es solucionable, pero para volver a lo que estamos diciendo, es decir, hay una posibilidad de salir de la situación que genera esta violencia, y es histórico. ¿Qué quiere decir con que es histórico? Lo contrario de lo que el sentido común cree, que no siempre fue de la misma manera. El problema de la violencia no siempre fue de la misma manera y fue cambiando a partir de las etapas históricas de la humanidad. De hecho, va a hablar de una gran etapa, larguísima, de no violencia, y de una etapa posterior bastante más corta de violencia. Y esta etapa posterior bastante más corta de violencia la va a dividir a su vez en tres edades, más que etapas, llamémosle eras: la era de la no violencia, la era de la violencia, que es en la que estamos nosotros ahora, que nos parece enorme, pero que tiene una proporción, incluso acá está magnífica. No se ve en su real dimensión, porque tendría que llegar esta línea hasta como por acá, para que se vea la diferencia entre lo que fue el hombre anterior a lo que se conoce de civilización. Esta etapa de la violencia, el marxismo, o por lo menos ciertas versiones del marxismo, la dividen en esta era de la violencia, en una primera edad de la guerra, de todos contra todos, guerra entre tribus, cuando esa densidad, esa baja densidad demográfica que hacía que las tribus, los grupos humanos no chocaran entre sí, con la glaciación y con el aumento de la población, se terminó y llevó al choque de los grupos humanos por la necesidad y por la escasez de recursos. Allí aparece un nuevo escenario en la humanidad, que estaba restringida en esa época al norte de África, Medio Oriente y Europa, a la guerra, a entrar en la era de la violencia. Pero la entrada es en la primera edad, que es la edad de la guerra, y la edad de la guerra es la edad de la guerra de todos contra todos. Esa guerra de todos contra todos que el mismo Hobbes de alguna manera evoca, no con este mismo esquema, pero los contractualistas la evocan en algún momento y dicen: no, acá hubo primero una gran guerra y después hubo un contrato o un acuerdo. En realidad Hegel lo dice mejor. Hegel dice: hubo primero una gran guerra hasta que de esa guerra salió un triunfador. Hubo una tribu que se fue haciendo cada vez más poderosa. Y con el propio desarrollo de las fuerzas productivas, esa tribu más poderosa pudo, en vez de matar al vencido, esclavizarlo para que trabaje para él. Entonces se pasó de la edad de la guerra a la edad de la dominación del hombre por el hombre, que es la edad de los imperios y la edad del feudalismo, servidumbre y esclavitud. Entonces, primera forma de violencia, la guerra; segunda forma de violencia, la dominación del hombre por el hombre;
por supuesto, la guerra continúa, digamos, se suma una forma de violencia que es más paradigmática de la época del imperio, y finalmente, en la parte más corta, última de la era de la violencia, sigue habiendo guerra, sigue habiendo explotación del hombre por el hombre, pero además, como la forma que tiene que adoptar la organización social por el desarrollo de las fuerzas productivas para que la explotación del hombre por el hombre sea más productiva, porque ya la esclavitud y el feudalismo no eran funcionales, la forma que tiene que adoptar es una forma de organización social que genera espacios de libertad y de autonomía, sobre todo de desplazamiento físico, que las formas de dominación extrema no permitían. Al generar esas formas de libertad y de autonomía, introduce indirectamente una forma de conflicto nueva a la guerra y a la dominación, que se viene a sumar a la guerra y a la dominación, que es el conflicto interpersonal, a partir de la violación de derechos, de esos derechos que consagran esas libertades de hombres por otros hombres, es decir, afectarle la propiedad a otro, y de paso con que le afecte la propiedad, afectarlo físicamente, matarlo, afectarle, digamos, los bienes de la persona, la libertad del otro. No quiere decir que estos hechos delictivos, que ahora ya se van a llamar delitos, porque así como la sociedad moderno-capitalista, que es esto a lo que me estoy refiriendo, es la última etapa, genera esos espacios de libertad porque le son funcionales para la dinámica económica, también genera el control social necesario para contener el libertinaje, si se quiere, que generan estos espacios de libertad. Entonces introduce el problema criminal. La cuestión criminal aparece como producto de la modernidad. Es la nueva forma paradigmática de violencia que se viene a agregar a la guerra y a la explotación, y que es propia de esta forma de organización social que es la modernidad capitalista. Esto no quiere decir que uno no pueda encontrar en Roma o en aún entre las tribus que peleaban entre sí hechos de apropiación de la propiedad de uno por el otro, o de que uno matara a otro. Pero en términos sociológicos no tenían el peso que tiene a partir de la modernidad, en donde se transforma en un fenómeno sociológico, donde la cantidad de agresiones interpersonales desde el 1300 hasta las estadísticas de Scioli de hoy son cantidades sociológicamente pesadas, digamos, notables, están en la de, digamos, interfieren en la dinámica social. Lo que podía, digamos, Roma tendría sus delincuentillos en las ferias, sus rateros, sus ladrones, habría asesinatos bueno, a César lo matan por cuestiones políticas, pero no tenía un problema de criminalidad en su agenda. La agenda política de Roma y de la sociedad romana era la guerra hacia afuera del imperio y la producción con los esclavos hacia adentro. Roma desarrolla mucho el derecho civil, porque está la cosa de la propiedad y de la apropiación, porque adelanta, ya es como es una ciudad, pero son gigantes en derecho civil, dijo Carrara, y pigmeos en derecho penal. ¿Por qué? Porque no hay una cuestión criminal. La cuestión criminal es la cuestión que tiene que estudiar la criminología, es el conflicto y el control en la forma en que se da en la modernidad capitalista. Si no, no tenía ni siquiera, no era necesaria una criminología antes de eso. Es decir, que el objeto
de estudio de nuestra materia es un objeto histórico que se da en determinadas circunstancias históricas y que son explicables por el desarrollo de la propia sociedad humana a partir del desarrollo de la fuerza productiva. Esto es lo que dice el marxismo, y nosotros vamos a desarrollar este enfoque de la criminología, y ustedes van a estudiar la historia de este cachito último de la era de la violencia, que es el problema criminal como un problema propio de la modernidad capitalista. Lo que se ve acá chiquito así va a ser bastante grande porque lo van a ver todas las teorías que basándose de una manera u otra en la visión pesimista de la violencia innata en la naturaleza humana o en la sociedad humana, van a tratar de justificar el statu quo y explicar el delito y justificar el control en cada uno de los momentos históricos que van a constituir todo este proceso, desde el 1300, que ya empieza a tomar forma el capitalismo en Europa central, en el norte de Italia, en Holanda y en la Liga Hanseática alemana, hasta el día de hoy. Eso lo vamos a ver en las clases que siguen. Y bueno.